Me enteré de que mi esposo tenía otra familia a mis espaldas, así que lo expuse, y ahora está teniendo una crisis, pero mis suegros me culpan. Y me dijeron que no había nada malo. He estado casada con mi esposo Robert durante los últimos 7 años, y juntos tenemos un hermoso hijo que significa el mundo para nosotros. Robert y yo hemos compartido mucho a lo largo de los años, pero nuestro viaje comenzó de una manera que nunca olvidaré. Nos conocimos cuando yo trabajaba en mi antigua empresa y él era mi gerente en ese momento. Desde el principio, había algo en el que me llamó la atención. Tenía un encanto natural y una calidez que lo hacían increíblemente fácil de tratar. Siempre era tan servicial y considerado, no solo conmigo, sino con todos a su alrededor. A medida que conocía mejor a Robert, me sentía atraída hacia él de una manera que no esperaba. No era solo su amabilidad lo que me cautivaba, aunque eso era una gran parte. También era la forma en que me hacía sentir valorada y comprendida. Tenía la habilidad de hacer que incluso los momentos más ordinarios se sintieran especiales, y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que poco a poco me estaba enamorando de él. Comenzamos a pasar más y más tiempo juntos fuera del trabajo, y mientras lo hacíamos, mis sentimientos por él solo se fortalecían. Afortunadamente, un día me invitó a salir y respondí inmediatamente que sí. Eventualmente, cuando comencé una relación con Robert, lo hice sin ninguna expectativa. No buscaba nada duradero en particular, y ciertamente no tenía grandes planes en mente. Solo sabía que disfrutaba estar con él y que me hacía feliz de una manera que nadie más lo había hecho antes. Sentía que teníamos una conexión profunda, una que se basaba en el respeto mutuo, valores compartidos y un afecto genuino el uno por el otro. Todo se sentía tan natural, como si estuviéramos destinados a estar juntos, y a menudo me encontraba pensando que así es como se suponía que debía ser. Robert y yo venimos de entornos familiares muy diferentes, y esto ha moldeado nuestra relación de maneras únicas. Mientras yo crecí en un ambiente relativamente privilegiado, con padres amorosos que cubrían todas mis necesidades, la crianza de Robert fue mucho más desafiante. Su padre estuvo en gran medida ausente en su vida y, lamentablemente, su madre dependía mucho de él, especialmente en lo financiero. Ella no tenía trabajo ni ahorros, y como Robert era su único hijo, la responsabilidad de mantenerla recayó directamente sobre sus hombros desde una edad muy temprana. A menudo lo presionaba por dinero, y si él no cumplía, recurría a gritos o a hacerle sentir culpable. Robert fue muy franco sobre su situación conmigo desde el principio, sin embargo, no sabía la magnitud exacta de cuánto ayudaba económicamente a su madre hasta que comenzamos a vivir juntos. Cuando Robert y yo decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación y mudarnos juntos, le ofrecí mudarse a mi casa, ya que era más grande y más cómoda para ambos. Inicialmente, acordamos dividir las facturas a partes iguales, pero con el tiempo noté que Robert a menudo tenía dificultades económicas. Se quejaba frecuentemente de que su cuenta bancaria estaba casi vacía, y había ocasiones en que no podía permitirse cosas básicas como comida o gasolina. Cuando le pregunté al respecto, Robert me explicó que la mayor parte de su dinero iba a ayudar a su madre. Aunque entendía que sentía un profundo sentido de deber hacia ella, no podía evitar sentirme frustrada. Era difícil verlo luchar, especialmente cuando sabía que era capaz de manejar mejor sus finanzas si no fuera por las constantes demandas de su madre. Al darme cuenta de que esta situación no era sostenible, le sugerí que cambiáramos nuestro acuerdo financiero. Propuse que modificáramos la división de los gastos compartidos, de modo que yo cubriera el 70% del alquiler y las facturas, mientras que Robert solo sería responsable del 30%. De esta manera, le quedaría más dinero para él, incluso después de enviar algo a su madre. Esperaba que esto aliviara parte de la presión a la que estaba sometido y le permitiera disfrutar un poco más de la vida, sin preocuparse constantemente por sus finanzas. Para mi alivio, este arreglo funcionó bien para nosotros. Trajo un sentido de equilibrio a nuestra relación y alivió parte de la tensión que se había estado acumulando en torno al dinero. Robert pudo continuar apoyando a su madre sin sentirse completamente agotado, y nuestra vida en el hogar se volvió más tranquila como resultado. Esta solución ha estado en marcha desde entonces y ciertamente ha hecho las cosas más manejables para ambos. Cuando me enteré por primera vez de que estaba embarazada de nuestro hijo Mark, me llené de una mezcla de emociones. Parte de mí estaba emocionada ante la idea de convertirme en madre,
pero otra parte de mí estaba nerviosa por cómo reaccionaría Robert, dado su historial y las presiones financieras que ya enfrentaba. Temía que la noticia lo abrumara. Me imaginaba que podría ser reacio o incluso estar en contra de la idea, preocupado por las responsabilidades adicionales y los desafíos que conlleva criar a un niño. Para mi sorpresa, sin embargo, la reacción de Robert fue completamente opuesta. Cuando le conté sobre el embarazo, su rostro se iluminó de alegría. Estaba extasiado, mucho más emocionado de lo que había anticipado. De hecho, rápidamente me propuso matrimonio después de eso, queriendo que estuviéramos casados antes de que nuestro hijo llegara al mundo. Su entusiasmo y su deseo de formar una familia juntos me llenaron de una sensación de seguridad y felicidad, y nos casamos poco después. Desde el día en que nació Mark, Robert ha sido un padre increíblemente atento y devoto. Ha sido conmovedor verlo abrazar la paternidad con tanto entusiasmo y amor. Siempre ha dado prioridad a estar presente para nuestro hijo, ya sea leyéndole cuentos antes de dormir, jugando baloncesto con él cada fin de semana o sentándose a ayudarlo con sus tareas. Robert tampoco se ha perdido ninguno de los partidos escolares de Mark, siempre presente para animarlo y apoyarlo de todas las maneras posibles. Ver a Robert en este rol ha profundizado mi amor por él de maneras que nunca podría haber imaginado cuando comencé a salir con él. Hasta hace muy poco, siempre creí que Robert y yo envejeceríamos juntos, compartiendo una vida llena de recuerdos y experiencias. A menudo habíamos hablado sobre nuestros planes futuros, como algún día nos jubilaríamos y viajaríamos por el mundo, explorando nuevos lugares y culturas de la mano. Así que puedes imaginar mi absoluto asombro e incredulidad cuando de repente me encontré con la doble vida de mi esposo. De repente, un día, todo cambió. Para darte un poco de contexto, tanto Robert como yo tenemos trabajos que nos permiten la flexibilidad de trabajar desde casa la mayoría de los días. Robert tiene su escritorio instalado en nuestra habitación libre, a la que él llama su sala de trabajo. Es un espacio ordenado y organizado, equipado con todo lo esencial que necesita para su trabajo, un escritorio grande, varios monitores y estantes llenos de archivos y documentos. Toma su trabajo muy en serio, especialmente porque maneja información confidencial. Debido a esto, incluso instaló una cerradura en la puerta de su sala de trabajo para garantizar que los documentos y datos sensibles permanecieran seguros. Lo entendía completamente y respetaba esa necesidad de privacidad y seguridad, especialmente con un hijo pequeño y curioso en la casa. Nunca pensé en cuestionarlo o sentí la necesidad de invadir su espacio de trabajo. Recuerdo vívidamente el día que encontré el teléfono. Robert había salido para hacer un recado rápido y Mark estaba tomando una siesta. Estaba ordenando la casa cuando noté que Robert había dejado accidentalmente la puerta de su sala de trabajo ligeramente entreabierta. Normalmente, siempre estaba cerrada con llave cuando él no estaba dentro, así que decidí aprovechar esta oportunidad para limpiar la habitación, ya que sabía que probablemente habría latas vacías o envoltorios tirados en el suelo. Mientras organizaba algunos papeles en su escritorio, noté que un cajón en la parte inferior del escritorio estaba ligeramente abierto. Estaba a punto de cerrarlo cuando vi algo brillante en su interior. Lo abrí y vi que era un teléfono que nunca antes había visto. Curiosa, miré el teléfono y noté que estaba apagado. Mi mente comenzó a llenarse de posibilidades. ¿Por qué tenía un segundo teléfono? ¿Era para el trabajo? Pero, entonces, ¿por qué esconderlo? Sentí un nudo formándose en mi estómago mientras tomaba el teléfono, contemplando si debía o no desbloquearlo y ver qué secretos guardaba. Parte de mí quería respetar su privacidad, pero otra parte necesitaba respuestas. Esto era tan fuera de lo común para Robert, y necesitaba entender qué estaba pasando. Decidí encender el teléfono y revisar por mí misma. Tan pronto como la pantalla se iluminó, el teléfono comenzó a vibrar sin parar, y mensaje tras mensaje empezó a llegar. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla, mis manos temblaban con una mezcla de miedo e incredulidad. Lo primero que llamó mi atención fueron las notificaciones, múltiples mensajes de un número desconocido. Lo que me impactó de inmediato fue la forma en que esta persona se dirigía a mi esposo. Los mensajes se referían a Robert como su novio, un término que me causó una oleada de confusión y horror. Mientras seguía leyendo, me di cuenta de que era una mujer al otro lado de estos mensajes, y parecía tener una profunda conexión personal con Robert, una que yo nunca había conocido.
Ella escribía sobre cuánto estaba esperando verlo la próxima semana y mencionaba que su hija estaba emocionada de ver a su papá. Cuando leí la palabra papá, sentí como si el suelo debajo de mí se estuviera desmoronando. Casi me caigo al comprender que esta mujer estaba hablando de mi esposo como si fuera el padre de su hija. Mi mente iba a 1000 por hora mientras trataba de juntar las piezas de lo que todo esto significaba. Robert nunca me había mencionado a esta mujer. Cuanto más leía, más aumentaba mi miedo, y podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos. Desesperada por saber más, intenté desbloquear el teléfono para profundizar en los mensajes, pero no conocía el código de acceso. La sensación de impotencia en ese momento fue abrumadora. Quería gritar, lanzar el teléfono al otro lado de la habitación en un ataque de ira y traición, pero sabía que tenía que mantener mis emociones bajo control. Si destruía el teléfono o confrontaba a Robert sin saber toda la historia, podría perder la oportunidad de descubrir la verdad. Respiré hondo y me di cuenta de que necesitaba ser estratégica. Rápidamente tomé mi propio teléfono y comencé a tomar fotos de los mensajes en la pantalla. Capturé tanto como pude, sabiendo que estas imágenes podrían ser la clave para descubrir quién era esta mujer y qué estaba sucediendo realmente. Una vez que tomé todas las fotos, coloqué cuidadosamente el teléfono de vuelta en el cajón, exactamente como lo había encontrado. Mis manos aún temblaban mientras me aseguraba de que todo pareciera intocado. Lo último que quería era que Robert supiera que había encontrado su teléfono oculto. Sabía que tenía que mantener la calma, actuar como si nada hubiera cambiado, aunque mi mundo acababa de volcarse por completo. Al cerrar el cajón y salir de la sala de trabajo, una oleada de emociones me invadió: ira, traición, confusión y angustia, todo al mismo tiempo. Pero en medio de todo eso, también había una determinación de llegar al fondo de esto, de descubrir la verdad sobre quién era esta mujer y qué tipo de vida había estado llevando Robert a mis espaldas. Mi mente ya estaba ideando planes para averiguar más sobre el número y la persona detrás de esos mensajes. Sabía que confrontar a Robert podía esperar hasta que tuviera todas las piezas del rompecabezas. Hasta entonces, tenía que mantener mis emociones bajo control y seguir actuando como si todo fuera normal, aunque por dentro mi corazón estaba roto. Decidí no tocar nada más en la sala de trabajo de Robert, dejando todo exactamente como estaba para que no sospechara nada. Cuando Robert volvió a casa, inmediatamente se sorprendió al encontrar la puerta de su sala de trabajo entreabierta. Me preguntó si había entrado, y mi corazón dio un vuelco, pero logré mantener la compostura, negando con la cabeza con indiferencia y señalándole que probablemente había olvidado cerrar la puerta con llave. Robert asintió, aparentemente satisfecho con mi explicación, y no insistió más en el tema. Esa noche, mientras yacía junto a mi esposo en la cama, el peso de lo que había descubierto más temprano me oprimía como una tonelada de ladrillos. Quería derrumbarme por completo, llorar y gritar, pero no podía, ya que Robert estaba justo allí a mi lado. El hombre al que había amado y en quien había confiado con todo mi corazón de repente me parecía alguien que no conocía en absoluto. Era como si todo el amor que sentía por él se hubiera desvanecido, reemplazado por un vacío frío y un profundo sentido de traición. No podía creer que este fuera el mismo hombre con el que había planeado envejecer, el padre de mi hijo, el hombre al que siempre había creído que estaría a mi lado sin importar qué. Sabía que necesitaba respuestas, no podía descansar hasta saber quién era esta mujer y qué significaba para Robert. Así que decidí que, en medio de la noche, cuando estuviera segura de que Robert estaría profundamente dormido, me escabulliría al baño y llamaría al número que había visto en su teléfono secreto. Pensé que si llamaba lo suficientemente tarde, la mujer probablemente estaría dormida y tal vez podría captar su buzón de voz. Esperaba que el mensaje de voz al menos me diera una pista, tal vez incluso su nombre. No sabía dónde vivía esta mujer, pero estaba dispuesta a arriesgarme, impulsada por una necesidad desesperada de descubrir la verdad. A medida que pasaban las horas y la casa se volvía silenciosa, finalmente hice mi movimiento. Me levanté de la cama en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y me escabullí al baño. Con manos temblorosas, marqué el número que había tomado de las fotos más temprano. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que la llamada se conectara, rezando en silencio para que no contestara. No sabía qué haría si ella respondía, pero estaba decidida a seguir adelante con mi plan. El teléfono sonó varias veces, cada timbre se sentía como una eternidad.
Finalmente, el timbre se detuvo y fui recibida por una voz suave y dulce al otro lado, un mensaje de voz. La voz en la grabación pertenecía a una mujer llamada Mindy. Sonaba joven, incluso alegre, y escuchar su voz me provocó una nueva oleada de dolor. Mi corazón se rompió una vez más al darme cuenta de que mi esposo no solo me estaba engañando, sino que lo hacía con alguien probablemente mucho más joven. Me quedé allí en el baño, aferrada a mi teléfono, sintiéndome completamente devastada. La realidad de la situación estaba comenzando a asentarse, y era más dolorosa de lo que había imaginado. Robert, el hombre con el que había compartido mi vida, estaba llevando una doble vida con esta mujer llamada Mindy. Había construido una relación con ella lo suficientemente significativa como para que ella lo considerara una figura paterna para su hija. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tomé una decisión consciente de no sumirme en la autocompasión, sino de tomar el control de la situación. Necesitaba averiguar todo lo que pudiera sobre esta mujer misteriosa, Mindy. Mi primer paso fue buscar en la lista de amigos de Robert en Facebook, con la esperanza de encontrar a alguien con ese nombre. Desplazándome por innumerables nombres y perfiles, trataba de recordar si Robert alguna vez había mencionado a una compañera de trabajo o amiga llamada Mindy, pero no importaba cuánto lo intentara. No podía recordar que alguna vez hubiera hablado de alguien con ese nombre. Fue frustrante y desalentador, pero sabía que no podía detenerme ahí. Al darme cuenta de que no estaba llegando a ningún lado con mi búsqueda en línea, decidí tomar un enfoque más directo. Mis emociones estaban a flor de piel, pero sabía que si quería obtener respuestas reales, tenía que confrontar directamente a Mindy. Si se negaba a decirme la verdad, no me quedaría más opción que confrontar a Robert como último recurso. Con una mezcla de determinación y ansiedad, tomé mi teléfono y marqué el número de Mindy. Cuando respondió, me presenté como la esposa de Robert, tratando de mantener mi voz firme y calmada a pesar de los nervios que burbujeaban dentro de mí. Le pregunté directamente si había estado saliendo con mi esposo, plenamente consciente de que tal vez no sabía sobre mí o nuestro matrimonio. Mientras hablaba, podía sentir su confusión y sorpresa al otro lado de la línea. Mindy me pidió que confirmara nuevamente, claramente sorprendida por lo que acababa de decirle. Le expliqué con calma que había estado casada con Robert durante los últimos 7 años y que teníamos un hijo juntos. El silencio al otro lado era ensordecedor, y podía sentir cómo la tensión crecía mientras esperaba su respuesta. Le conté cómo había descubierto sus mensajes en el segundo teléfono de Robert, el que había mantenido oculto de mí y de nuestra familia. Le dije que quería reunirme con ella en persona para llegar al fondo de esto y que incluso le ofrecí enviarle pruebas de nuestro matrimonio, nuestro certificado de matrimonio, fotos familiares, cualquier cosa que demostrara que Robert y yo estábamos casados. Después de lo que pareció una eternidad, Mindy finalmente habló. Su voz temblaba mientras me hacía una pregunta que me dejó paralizada. Me preguntó si sabía que tenía una hija con mi esposo. Logré preguntarle si eso era realmente cierto, si Robert realmente era el padre de su hija. Mi voz apenas era más que un susurro mientras trataba de procesar esta devastadora revelación. Mindy, con la voz cargada de emoción, comenzó a contarme su versión de la historia. Estaba claro que ella también estaba tan conmocionada y devastada como yo. Explicó que ella y Robert habían estado saliendo durante aproximadamente un año cuando descubrió que estaba embarazada. Según ella, Robert había sido quien la convenció de tener al bebé, prometiéndole que comenzarían una vida juntos y que se casaría con ella pronto. Ella confiaba completamente en él, nunca sospechando que algo estaba mal, incluso cuando él desaparecía durante días, explicándole que su trabajo requería que viajara con frecuencia. Mientras Mindy seguía hablando, mencionó que siempre le había parecido un poco extraño que Robert no tuviera fotos en las redes sociales, lo cual es cierto, ya que Robert no tenía fotos de sí mismo ni de nosotros en su cuenta de Facebook. Por lo tanto, ella nunca tuvo razones para dudar de él, y mucho menos sospechar que tenía una esposa e hijo en casa. La voz de Mindy temblaba mientras aclaraba que nunca se habría involucrado con Robert si hubiera sabido que era un hombre casado. Estaba horrorizada y disgustada por la verdad, sintiéndose traicionada no solo por ella misma, sino también por mí. Mientras escuchaba su historia, sentí una profunda tristeza invadirme. Podía escuchar el dolor y la confusión en la voz de Mindy, reflejando el mío. Esta era una mujer que, al igual que yo,
Había depositado su confianza en Robert y había construido sus esperanzas y sueños alrededor de sus promesas. Y al igual que yo, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de su engaño. Me derrumbé por completo, incapaz de contener más mis lágrimas. El peso de todo era demasiado para soportar, la traición, las mentiras, la destrucción de todo en lo que había creído. Al otro lado de la línea, podía escuchar a Mindy llorar también. Fue un momento desgarrador. Éramos dos extrañas, pero estábamos conectadas de la manera más dolorosa imaginable. Mindy y yo acordamos reunirnos en persona para hablar más sobre lo sucedido. Todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, y necesitaba entender cómo había logrado Robert llevar esta doble vida. Sabía que confrontar a Robert era inevitable, pero antes de eso, necesitaba reunir fuerzas y prepararme para el difícil camino que tenía por delante. Esa semana ideé un plan. Le informé a Robert que tenía un viaje de trabajo repentino que requería mi atención inmediata, por lo que tendría que quedarse a cuidar de nuestro hijo. Inicialmente, se mostró molesto, mencionando que él también tenía un viaje de trabajo próximo. Permanecí tranquila y le dije que necesitaba cancelar sus planes y cuidar a nuestro hijo, explicando que no le pediría esto si no fuera importante. Afortunadamente, no se opuso ni me hizo más preguntas, y pude seguir adelante con mi plan. Con el corazón pesado pero decidida, volé para reunirme con Mindy a sus espaldas. Cuando llegué a su ciudad, Mindy y yo pasamos toda una tarde juntas, compartiendo nuestras historias y reconstruyendo las vidas fragmentadas que habíamos estado viviendo sin saberlo. Fue surrealista sentarme frente a esta mujer que consideraba a mi esposo como su novio. Me mostró fotos de su hija, una niña que tenía un parecido asombroso con Robert. A su vez, le mostré fotos de mi familia, de la vida que Robert y yo habíamos construido juntos a lo largo de los años. No entraré en detalles sobre la vida de Mindy por respeto a su privacidad, pero quedó claro durante nuestra conversación que ambas estábamos profundamente heridas por la traición de Robert. Por lo tanto, tomamos una decisión mutua, ninguna de las dos quería continuar una relación con este hombre engañoso. La confianza se había roto irreparablemente, y ambas merecíamos algo mejor que estar involucradas con alguien que pudiera mentir y manipularnos tan a fondo. Mientras hablábamos, compartí mi plan para confrontar a Robert, explicándole los pasos que tenía la intención de seguir. Mindy fue comprensiva y se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera. Le pedí que me enviara todas las fotos y videos que tuviera de Robert con ella y su hija, evidencia que podría usar cuando finalmente lo confrontara. Ella accedió sin dudarlo. Durante nuestra conversación, surgió otro detalle perturbador: Robert había estado pagando la manutención de la hija de Mindy. Si bien entendía que apoyar a su hija era lo correcto, me enfurecía darme cuenta de que Robert había estado usándome financieramente para mantener su doble vida. Como mencioné antes, yo siempre había asumido la mayor parte de la carga financiera en casa, creyendo que el dinero de Robert estaba limitado debido a sus obligaciones con su madre. Poco sabía que estaba desviando fondos para mantener esta otra vida con Mindy y su hija. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía que Robert me había estado utilizando durante mucho tiempo. Había explotado mi generosidad, mi confianza y mi amor para sostener su estilo de vida engañoso. La ira y el dolor que sentía eran abrumadores, pero también me dieron fuerzas. Ya no era la esposa ingenua que había confiado implícitamente en él. Ahora era una mujer decidida a retomar el control de su vida y a exponer al hombre que la había herido tan profundamente. Cuando dejé a Mindy esa tarde, sabía que finalmente tenía las pruebas que necesitaba para terminar mi matrimonio con él. Tan pronto como regresé a casa, supe que no podía seguir viviendo allí. La traición era demasiado reciente, demasiado dolorosa. Hice las maletas para mí y para mi hijo Mark, y tomé la decisión de mudarme. Me fui a vivir con mis padres, necesitaba su apoyo y un lugar para recuperarme. Una vez que estuve asentada en casa de mis padres, les conté todo. Cada detalle del dolor que estaba atravesando. Me apoyaron en mi decisión de divorciarme. Poco después, Robert comenzó a llamarme, tratando de averiguar dónde estábamos Mark y yo. Respondí a su llamada con una calma resuelta, sabiendo que este era el momento para el que me había preparado. Le dije directamente que sabía sobre su doble vida. Su respuesta fue defensiva. Exigió saber de qué estaba hablando. Le informé que había hablado con Mindy y que lo estaba dejando.
La reacción de Robert fue de indignación e incredulidad. Comenzó a gritar, insistiendo en que no podía simplemente dejarlo de la nada y que necesitaba darle la oportunidad de explicarse. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener mis emociones bajo control. Le pregunté directamente si era falso que tenía una hija con Mindy y si era falso que había estado pagando la manutención de la hija. Presioné más, preguntándole si era falso que había estado teniendo una aventura con Mindy durante un año. De repente, no tenía nada que decir, y le dije que su silencio era suficiente confirmación para mí. No me detuve ahí. Decidí enviar un correo electrónico a cada miembro de la familia del lado de Robert, así como a algunos familiares cercanos de mi propio lado. En el correo, detallé toda la situación, como Robert había estado involucrado con una mujer más joven y había tenido un hijo con ella. Adjunté fotos y videos que Mindy me había enviado como prueba, junto con capturas de pantalla de los mensajes de texto que había tomado del teléfono secreto de Robert. Sabía que crearía una tormenta de reacciones, pero sentí que era necesario que la verdad saliera a la luz. No se trataba solo de exponer la traición de Robert, se trataba de recuperar mi dignidad y asegurarme de que todos los involucrados comprendieran completamente lo que había sucedido entre nosotros. Las consecuencias fueron rápidas e intensas. Las reacciones de ambos lados de la familia variaron, desde sorpresa e incredulidad hasta ira y simpatía. Algunos me apoyaron, ofreciendo su ayuda y comprensión, mientras que otros estaban confundidos y enfadados. Algunos de sus parientes incluso confrontaron a Robert por ser infiel, mientras que unos pocos me instaron a intentar arreglar las cosas con él y no romper la familia. Robert ha estado llamándome sin cesar, acusándome de exponer su ropa sucia ante todos. ¿Soy yo la mala por haber expuesto la doble vida de mi esposo? Actualización 1. Hoy, mi suegra se puso en contacto conmigo y la conversación tomó una dirección que nunca esperé. Al principio, parecía estar tan impactada y atónita como yo cuando descubrí la infidelidad de Robert. Por un momento, pensé que podría ofrecerme algo de comprensión o incluso un poco de consuelo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su actitud cambiara por completo. El tono de la conversación cambió, y de repente comenzó a culparme a mí por lo que había sucedido. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. En realidad, me estaba culpando por exponer a Robert. Cuestionó por qué había dejado que algo como esto rompiera nuestro matrimonio, como si debiera haberlo barrido bajo la alfombra. No sabía si reír o gritar. Siguió hablando, diciéndome que cuando me casé con su hijo, hice votos y que ahora era mi responsabilidad mantener esos votos, sin importar lo que Robert hubiera hecho. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, casi como si me estuviera acusando de rendirme demasiado fácilmente en mi matrimonio. Luego continuó diciendo que, como Robert no podía deshacer sus errores, yo debía perdonarlo y seguir adelante. En su mente, la solución a todo esto era simple, debería aceptar lo que había pasado y superarlo. Pero yo no podía. No estaba dispuesta a barrer bajo la alfombra su traición, especialmente después de todo lo que había pasado. Podía sentir como mi sangre hervía mientras ella hablaba, pero me mantuve en silencio, esperando a que terminara el argumento ridículo que estaba construyendo. Entonces vino la parte que me hizo estallar. Me dijo que, a pesar de su doble vida, Robert había provisto para mí y para nuestro hijo. Esa afirmación, tan desconectada de la realidad de nuestra situación, me hizo estallar en carcajadas. ¿Provisto para nosotros? ¿Eso era realmente lo que creía? No pude evitarlo, tuve que decirle la verdad. Le informé claramente que las contribuciones financieras de Robert apenas representaban el 30% de nuestros gastos domésticos. El resto, todo lo que nos permitía mantener nuestro estilo de vida, recaía sobre mis hombros. Yo era la que trabajaba horas extras, hacía presupuestos y me aseguraba de que las facturas estuvieran pagadas. Yo había sido la principal proveedora y se lo dije sin rodeos. Durante años, había asumido más de lo que me correspondía, y ahora ella tenía la audacia de sugerir que debería sentirme agradecida. ¿Agradecida por un hombre que me mintió, me engañó y apenas contribuyó financieramente? No me contuve mientras dejaba claro que no perdono a los infieles. Eso no es algo en lo que esté dispuesta a ceder. Le dije que si ella quería seguir defendiendo a Robert, podía quedarse con él. Ya no era mi responsabilidad. Yo había terminado con él,
y si ella quería protegerlo o ofrecerle su apoyo, era su elección. Ella podía lidiar con él, porque yo ciertamente no lo haría. Al decir esto, su voz se elevó, más frenética, como si no pudiera creer que me estaba manteniendo firme. Siguió gritando, sus palabras se volvían más frenéticas, pero yo ya había llegado a mi límite. Colgué el teléfono, cortándola a mitad de una frase. Sentí una extraña sensación de alivio al colgar, como si me hubiera quitado un peso de encima. Estaba claro que nunca entendería, nunca vería a su hijo por lo que realmente era, pero ya no me importaba. Su opinión ya no tenía importancia para mí. Lo único que importaba era que estaba tomando el control de mi vida y dejando atrás esta pesadilla. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde la llamada con mi suegra, y la vida ha sido caótica, por decirlo menos. La mayor parte de mi tiempo he estado ocupado por reuniones con mi abogado mientras avanzamos con el divorcio. Es un proceso largo y agotador, pero estoy comprometida a seguir adelante. No hay vuelta atrás para mí ahora. Robert ha intentado ponerse en contacto conmigo innumerables veces. Al principio eran varias llamadas al día, seguidas de mensajes de texto pidiéndome que habláramos. Nunca respondí. Veo su nombre aparecer en la pantalla de mi teléfono, y cada vez es un recordatorio fresco de la traición que estoy tratando de superar. La simple vista de su nombre desencadena una avalancha de emociones, pero ninguna de ellas es buena. Hay ira, por supuesto, pero principalmente es un profundo sentimiento de traición y dolor. Confié en él con todo, y él tiró esa confianza por la borda. Pero ya no hay nada que decirnos. No quiero escuchar su versión de los hechos. No me importa saber por qué hizo lo que hizo o qué lo llevó a engañarme. Ya sé todo lo que necesito saber, fue infiel y eso es todo. He pasado suficiente tiempo a lo largo de los años tratando de entenderlo, tratando de hacer que nuestro matrimonio funcionara, pero ya no puedo seguir haciéndolo. No puedo seguir preguntándome qué podría haber hecho de manera diferente. Esto no es mi culpa. Él tomó sus decisiones, y ahora yo estoy tomando las mías. Solo quiero que salga de mi vida para poder empezar a reconstruirla. El proceso legal, aunque agotador, ha sido una fuente de claridad para mí. Con cada paso, siento que estoy recuperando una parte de mí misma que había perdido en nuestro matrimonio. No se trata solo del divorcio, se trata de retomar el control de mi vida. A lo largo de los años ya había dado muchos pasos hacia la independencia, dado lo mucho que había asumido la carga financiera, pero ahora se trata de independencia emocional. Se trata de liberarme de los años de manipulación, de las mentiras y de la constante sensación de no ser suficiente para él. En cuanto a nuestro hijo, he aceptado que aún tendrá una relación con Robert. No es algo que pueda, ni quiera, quitarle. A pesar de todo lo que Robert me ha hecho, sigue siendo el padre de mi hijo. Quiero que mi hijo tenga una relación saludable con él, incluso si yo no puedo soportar al hombre. Sin embargo, he dejado claro que nuestro hijo vivirá conmigo a tiempo completo. Seré la cuidadora principal, y me aseguraré de que crezca en un entorno estable y amoroso, uno que Robert ya no pueda perturbar. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde que compartí una actualización, y en ese tiempo no ha cambiado mucho en cuanto al divorcio. Robert y yo aún estamos en el proceso de finalizar todo, pero el sistema legal se mueve lentamente. Estoy tratando de ser paciente, aunque es difícil. Quiero que este capítulo de mi vida termine, pero parece que se está alargando sin fin. Estoy decidida a obtener la mayor cantidad de pensión alimenticia que pueda. He trabajado demasiado duro a lo largo de los años como para irme con las manos vacías. Durante demasiado tiempo, asumí las responsabilidades en nuestro matrimonio, mientras él interpretaba el papel de esposo negligente, y me niego a dejar que se vaya sin pagar por eso. Merezco ser compensada por el impacto emocional y financiero que esto ha tenido en mí. Durante este tiempo, mi relación con Mindy se ha mantenido fuerte. Ella ha sido una gran fuente de apoyo para mí, y hemos mantenido el contacto regularmente. Ha cumplido con su palabra y terminó su relación con Robert en cuanto descubrió sus mentiras. Al igual que yo, solo está aceptando la manutención infantil de él. Más allá de eso, no quiere nada que ver con él. Es extraño cómo todo este calvario nos ha acercado más, pero estoy agradecida de tenerla en mi vida.
Mindy también me ha contado algunas novedades sobre Robert, y, como era de esperar, no ha sido un buen padre para su hija. No la ha visitado en meses, lo cual me rompe el corazón. ¿Cómo puede estar tan desconectado de su propia hija? Con todo lo que decía sobre ser proveedor, ni siquiera puede darle a su hija el amor y la atención básica de un padre. Una cosa es engañar a tu cónyuge, pero descuidar a tu hijo es un nivel completamente diferente de maldad. Le he dicho a Mindy, y lo digo sinceramente, que si alguna vez quiere volver con Robert, o si alguna otra mujer elige estar con él, no me interpondré en su camino. Estoy completamente fuera de eso. Él ya no es mi problema, y no me importa lo que le pase, siempre que esté fuera de mi vida. Si alguien más quiere lidiar con él y sus mentiras, están bienvenidos a hacerlo. Solo espero, por su bien y el de su hija, que se convierta en un hombre mejor. Pero no estoy conteniendo el aliento.